No. Buenos días. Buen ¿Me día, escucha? profe. Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Bueno, vamos a comenzar la clase. Habíamos visto en la clase pasada la estadística inferencial, que decíamos que era uno de los tipos de estadística, además de la estadística descriptiva. Si ustedes se recuerdan, en una de las primeras clases clasificamos la estadística en la descriptiva y en la inferencial. Y les decía en la clase pasada que la diferencia entre la descriptiva y la inferencial era que la descriptiva recopilaba, presentaba, analizaba, interpretaba a toda la población, y eso se hacía mediante un censo. En cambio, la inferencial recopilaba, presentaba, analizaba e interpretaba mediante una muestra. También la otra diferencia era que en la descriptiva nosotros analizábamos a través de parámetros poblacionales, como la mu, la mediana, el modo, sigma cuadrado, sigma, o sea, la varianza, el desvío estándar. En cambio acá se utilizan, en la inferencial se utilizan estimadores. Entonces, así como en la estadística descriptiva había conceptos básicos como población física, elemento unitario, población estadística, variables, acá también hay conceptos básicos. Muestra, dijimos que era un subconjunto de la población, el estimador, que era una característica de la muestra, el plan de muestreo, que era necesario hacerlo, y que consistía en definir la población a estudiar, establecer el tipo de muestreo a utilizar, calcular el tamaño de la muestra. También otro concepto básico que vimos en la clase pasada fue el marco muestral, que era una lista de todas las unidades muestrales que están disponibles para ser seleccionadas en alguna etapa del proceso de muestreo. También vimos unidad muestral, es el elemento disponible para su selección en alguna etapa del proceso de muestreo. Es decir, el marco muestral, que era una lista, por ejemplo, de ustedes, desde la A hasta la Z, cada uno de ustedes se llama unidad muestral y están dispuestos a ser seleccionados en alguna etapa del proceso de muestreo. Antes se llamaba elemento unitario, ahora se llama unidad muestral. También hemos visto, estamos haciendo un repaso, que había dos tipos de muestreo: el muestreo probabilístico y el no probabilístico. La diferencia entre uno y otro era que el probabilístico necesitaba o requiere de la existencia de un marco muestral. El no probabilístico no hay marco muestral. En el probabilístico, las unidades muestrales tienen una probabilidad cierta y conocida de ser seleccionada e incluida en la muestra. En el no probabilístico, esa probabilidad no existe al no existir el marco muestral. También hemos visto que en el probabilístico se puede medir el error muestral, cosa que en el no probabilístico no se puede medir el error muestral. La selección de la muestra en el muestreo probabilístico es objetiva. En cambio, la selección de la muestra en el no probabilístico es subjetiva, depende del criterio del investigador. Esas son las características y las diferencias que existen entre estos dos tipos de muestreo. Si tenemos marco muestral, utilizamos el probabilístico. Si no tenemos marco muestral, podemos utilizar el no probabilístico. Y a partir de allí, no así calcular el error muestral o no, depende del tipo de muestreo. La selección va a ser objetiva o subjetiva, depende del tipo de muestreo. ¿Me entienden? Eso va a depender del tipo de muestreo que nosotros elijamos. Entonces esas son las diferencias fundamentales entre un tipo de muestreo y el otro muestreo, que era el no probabilístico, que acá está en la firmita. Y decíamos también que existían diferentes métodos de selección de muestras. En el probabilístico estaba el muestreo simple al azar, el de proporción, el estratificado, el por conglomerado y el sistemático. Y en el no probabilístico estaba el muestreo de juicio criterio, el diseño de bola de nieve, el muestreo por conveniencia, el muestreo por cuota, el muestreo de centros comerciales. Acá, por razones de tiempo, solamente vamos a tratar de desarrollar el muestreo simple al azar. Los otros, si yo tengo tiempo, le voy a indicar algunas características. Ustedes, para el examen final, tendrán que leer, no así, los otros muestreos. Para el parcial no, para el final sí. Bien.
Vamos, Profesor, una consultita, con respecto a los índices que se están tomando del COVID, ¿qué tipo de muestreo sería no probabilístico? en el COVID, sí, Ajá, es no probabilístico, pues no tienen un marco muestral, ¿me entiende? O sea, el bien, hecho, en el COVID, a ver, es cierto eso lo que usted está preguntando. En el COVID, por ejemplo, cuando hacen un testeo, pues vamos al caso de Buenos Aires, vio que bajan del sí, está sur. el debate, Entonces, no hay un listado de quién viaja en el subte ni quién viaja en el transporte público. Y sí, toma aquella persona que le toman que tiene fiebre o que tiene un pequeño cambio digamos, en la fiebre, y eso hace de que sea un muestreo no probabilístico. No sabemos quién es, ¿me entiendes? Después se individualiza cuando ya lo llamamos, ¿me entiendes? Pero sí, antes no sabemos, no tenemos un listado, ¿me entiendes? Entonces sí, sí, no probabilístico. Es una buena bien, pregunta. gracias. Bueno, se llama muestreo simple al azar aquello donde cada muestra posible tiene igual probabilidad de ser elegida. Es una de las características del probabilístico. También la selección es objetiva, también se puede calcular el error muestral y existe un marco muestral. Para que la selección sea objetiva, ¿cuáles son las técnicas de selección de muestras? Las técnicas de selección de muestras son, como hablábamos en la clase pasada, bolillero, fichero, tabla de números aleatorios. Bueno, acá si ustedes son, por ejemplo, acá tengo 31. Y bueno, si tengo que seleccionar 5, un tamaño de muestra 5, pongo 31 bolillas en el bolillero y bueno, y empiezo a mover el bolillo, saco la bolilla y saco 5 bolillas y el número que tenga, que salgan, el número que salga del bolillero serán seleccionados. Si usted tiene el número 4, por ejemplo, me habló recién, y bueno, será seleccionado usted si sale el 4, ¿me entiende? Y así sucesivamente. Los ficheros lo mismo, se hacen 31 fichas y se saca 5 fichas. Y los nombres y apellidos de esas 5 fichas van a pasar al frente. Y la tabla de numeratorio, como yo les decía, era una tabla que estaba anexa a los libros de estadística y que tenía números de 5 dígitos sin patrón de salida, por eso se llamaban números aleatorios. Bueno, y a partir de ahí se lo empieza a analizar. Bien, y acá hay algunos pasos para realizar yo diría, pasos para realizar el plan de muestreo. Hay que definir la población, como decíamos en la clase pasada, buscar el marco muestral, o sea, ese listado de la gente, calcular el tamaño de la muestra, el n chiquitito, que ya lo vamos a ver cómo se calcula más adelante, aplicar las técnicas, que recién hablábamos cuáles eran las técnicas, bolillero, fichero, tabla de número aleatorio, y método de selección, que es lo que vamos a ver después, que son el con y con y el sin y sin. Luego hay que presentar la información, ¿sí? Presentar la información. Ya van a ver que se la puede presentar, generalmente se trabaja con datos no agrupados, o sea, se trabaja con una formulita para la estimación puntual, que ya lo vamos a ver más adelante. Calcular los estimadores, ¿eh? Aquí se llaman estimadores, ya no se llaman parámetro poblacional. El estimador equibarra, estima al valor de mu, o sea, al valor del parámetro poblacional mu, que es la media aritmética. S al cuadrado, S mayúscula al cuadrado, estima a sigma al cuadrado, que es la varianza, y S mayúscula estima al sigma, que es el debido estándar. Y se realiza la prueba de hipótesis. Bien. Y aquí están los métodos. Yo recién les decía, vamos a volver un poquitito acá en los pasos esto, decía, aplicar las técnicas, bolillero, fichero, tabla, y método de selección. Acá están los métodos, método de selección de muestras. ¿Cuáles son para que la selección sea objetiva, como recién decíamos? Estamos en el muestreo probabilístico, no se olviden. Hay con reposición y con repetición, y sin reposición y sin repetición, que era un poco en donde quedamos. A este le llamaban con y con, y a este sin y sin. El con reposición y con repetición era cuando teníamos un bolillero, no es así, teníamos 10 bolillas, movíamos ese bolillero, sacábamos una bolilla, o sea, extraíamos una bolilla, anotábamos el número que salía y se la volvía a reponer. Por eso se llama con reposición. Si ha salido el número 5, reponíamos la bolilla, volvía el 5 al bolillero y volvíamos a mover y capaz que vuelve a salir el 5, por eso se llama con repetición. Se extrae una bolilla, se anota su número y se repone al bolillero. La cantidad de muestras posibles, esto es fundamental, es n del poblacional, o sea, la población
el n que representa la población elevado a la n chiquitito que representa el tamaño de la muestra. N a la n, ya lo vamos a ver en un ejemplo enseguida nomás. Este método se utiliza, también es muy importante, cuando la población es muy pequeña. Este método se utiliza cuando la población es muy pequeña. Y el sin, o sea, sin reposición y sin repetición, yo extraigo la bolilla, no la devuelvo, anoto el número y no la devuelvo al bolillero. Si son 10 bolillas y sale el número 4, anoto el 4 y no devuelvo el 4 al bolillero. Eso se llama sin reposición y sin repetición. Quiere decir que el 4 no puede volver a salir, ¿me entiendes? Entonces se llama sin repetición. Por lo tanto, ya no van a quedar 10 bolillas en el bolillero, sino quedan 9 bolillas. Y empezamos de nuevo a mover. Entonces se trae una bolilla, se anota su número y no se repone al bolillero. La cantidad de muestras posible surge del cociente del n poblacional, n factorial poblacional, y en el denominador n chiquitito factorial por n menos n, o sea, abro paréntesis, coloco n mayúscula menos n chiquitito factorial. ¿Qué es el factorial? Y el factorial, supongamos que el n grande en el numerador sea 5. Factorial significa multiplicar por 4, 5. Si tengo 5, 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Es decir, en orden de disminución hasta llegar al 1. 5 por 4. Si fuera 7, sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Lo mismo en el n chiquitito de factorial. Si fuera 2, será 2 por 1. Si fuera 3, será 3 por 2 y por 1. Y así sucesivamente. Es decir, el factorial es tomar el número que tenemos ahí y empezarlo a multiplicar en forma descendente. Este método es el más usado, especialmente con el sin y sin, especialmente cuando la población es grande, comparada con el tamaño de la muestra n. Es decir, cuando la población es pequeña, conviene el con y con. Cuando la población es grande, conviene el sin y sin. Ahí habíamos quedado en la clase pasada. Bueno, ahora vamos a ver que existen dos tipos de estimaciones. Y anoten esto, la estimación de, por ejemplo, el X barra es el estimador de la media poblacional, de mu, es el estimador de mu, como decíamos recién. X barra estima mu. Ese X barra, al estimarlo, puede ser de dos tipos, una estimación puntual y una estimación por intervalo. Estimación puntual y estimación por intervalo. ¿Cómo es la estimación puntual? La estimación puntual es el resultado de la aplicación de una fórmula. Es precisa, es un solo número. Así por eso es puntual. Estimación puntual y estimación por intervalo. La puntual es mediante la aplicación de una fórmula, que ya la vamos a ver, que es muy similar a la fórmula de mu para datos no agrupados. Nada más que cambia el n grande por el n chiquitito. Pero ya lo vamos a enseguida, la van a ver a la fórmula. Entonces hay dos tipos de estimación, la estimación puntual y la estimación por intervalo. Vamos a ver la estimación puntual. Esta estimación puntual pasa por dos procesos. Por un proceso de deducción estadística que es eminentemente teórico y que tiene como objetivo, digamos, demostrar a la inducción estadística, que es lo que utiliza el investigador, que es eminentemente práctica. Es decir, que acá vamos a ver que hay dos procesos, uno teórico y otro práctico. El que utiliza el investigador es el proceso de inducción estadística, o sea, el pragmático, el práctico. No utiliza el teórico. El teórico lo vamos a ver acá con el solo objetivo de demostrar, no así, los teoremas que se presentan para que el investigador utilice esta inducción estadística, que es eminentemente práctica. Esto del teórico lo vamos a ver para que ustedes entiendan cómo se demuestran los teoremas. Pero cuando uno tiene una investigación directamente ya demostrado de que esto es lo correcto, que el de inducción estadística, ya no se utiliza el proceso de deducción estadística. En el ejemplo que yo les voy a dar, vamos a ver los dos procesos, el de deducción y el de inducción. Y van a ver ustedes que cuando yo les diga esto es teórico, eso no se utiliza, no se hace, pero sirve para demostrar lo que vamos a utilizar posteriormente. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos dos procesos en la estimación puntual, el de deducción estadística, que es eminentemente teórico, y el de inducción estadística, que es eminentemente práctico. Cuando nosotros hacemos una investigación, ¿cuál de los dos procesos utilizamos? El de inducción estadística, porque ya con lo teórico que vamos a ver acá queda demostrado la utilización de lo práctico. ¿Qué es entonces el de deducción estadística? Que es lo teórico. Es aquel en donde se explicará cómo transmite la población sus características a toda la muestra posible que puedan generarse de ella.
es aquel en donde se explicará cómo transmite la población sus características a todas las muestras posibles que puedan generarse de ella. Es decir, vamos a ver cómo la población, la población transmite las características de la misma a todas las muestras posibles que puedan generarse de ella. ¿Cuáles son? Hace rato veíamos que en el con era n a la n. ¿Y cuáles son en el sin y sin? Era n factorial mayúscula, n mayúscula factorial sobre n minúscula factorial por n menos n factorial. Esa es la cantidad de muestras posibles. ¿Ves? Entonces, transmite a todas las muestras posibles que puedan generarse de ella. Es un proceso eminentemente teórico. En cambio, el proceso de inducción estadística, que es práctico, es aquel en donde en base al conocimiento logrado en el proceso de deducción estadística, se explicará de qué población proviene la muestra. Y entonces vamos a ver si, qué características tiene esa población de donde proviene la muestra para tratar de ver e inferir lo que uno pretende llegar como conclusión. Entonces, voy a repetir, hay dos procesos, el de deducción y el de inducción. El de deducción estadística es eminentemente teórico y el de inducción estadística es eminentemente práctico. ¿Qué es aquel? El de deducción estadística es aquel donde se explicará cómo transmite la población sus características a todas las muestras posibles que puedan generarse de ella. Y el de inducción estadística es aquel en donde, en base al conocimiento logrado en el proceso de deducción estadística, o sea, en el anterior, se explicará de qué población proviene la muestra. Enseguidita más vamos a empezar ya a ver un ejemplo para que ustedes entiendan. Pero antes de ver el ejemplo, vamos a ver algunas acotaciones y posteriormente los teoremas, ¿no así? Y a partir de allí el ejemplo. En los problemas reales, cuando nosotros vamos a investigar, no conocemos el valor de la media poblacional. Claro, porque no hacemos el censo, ¿entiendes? Si no estamos haciendo la inferencial. Y lo que se está tratando es de estimar su valor a través de un estimador, ¿ves? Entonces lo que nosotros generalmente hacemos es sacamos una muestra, calculamos el estimador y estimamos qué quiere decir, cuánto vale la media poblacional, por ejemplo. ¿Entiendes? Es una acotación fundamental. No conocemos el valor de la media poblacional y lo que se está tratando es de estimar su valor a través de un estimador. Puede ocurrir que el valor del estimador sea igual o sea distinto al valor del parámetro poblacional. Eso no lo sabemos, pero puede ocurrir eso. Ya van a ver ustedes en el ejemplo que yo les voy a dar para ver que vean ustedes cómo el estimador puede no coincidir con el valor del parámetro poblacional. Pero eso no lo sabemos. Yo cuando les dé el ejemplo les voy a demostrar eso para que vean ustedes cómo uno estima. Entonces, puede ocurrir que el valor del estimador sea igual o distinto al del parámetro poblacional. La diferencia entre esos dos valores es el error muestral. ¿Qué es el error muestral entonces? Es X barra menos mu. La diferencia entre X barra, que el valor del estimador, menos mu, que el parámetro poblacional, se llama error muestral. Si calculamos toda la muestra posible, estaríamos trabajando con toda la población. Cuando nosotros trabajamos con el con y con, la cantidad de muestras posible, yo les decía fundamental, es n mayúscula elevado a la n. Si trabajáramos, supongamos que nos dé 9. Si trabajamos que hay 9 muestras posibles y trabajamos con todas ellas, es como si estaríamos haciendo un censo. Entonces eso sería deducción estadística. No estamos en el censo, estamos en la muestra, no se olviden. A partir de todos estos estimadores se puede construir una distribución muestral del estimador que estamos calculando. Es otra acotación fundamental que la vamos a aplicar en el ejemplo. A partir de todos estos estimadores se puede construir la distribución muestral del estimador que estamos calculando. De esa distribución muestral podemos calcular su media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, a partir de todos los estimadores que nosotros vamos a calcular en las cantidades de muestras posibles, que eso no se hace, pero lo vamos a hacer en el ejemplo para que ustedes vean, se puede construir una distribución muestral del estimador que estamos calculando. Si es X barra, la distribución muestral de X barra. Si fuera S al cuadrado, la distribución muestral de S al cuadrado. De esta distribución muestral podemos calcular su media, la varianza y la desviación estándar. Y van a ver que también es eminentemente teórico todo esto, ¿no es así? A efectos de demostrar, ¿no es así?, los teoremas que vamos a plantearnos enseguida. Bueno, acotaciones. Voy a repetir de nuevo. En los problemas reales no conocemos el valor de la media poblacional, no se conoce mu. Y lo que estamos tratando es calcular un estimador, de estimar su valor a través de un estimador, que sería el X barra para mu. Si fuera la varianza sería S al cuadrado
Y si fuera la desviación estándar sería S mayúscula. Puede ocurrir que el valor del estimador, de ese estimador X barra, sea igual o distinto a mu, al parámetro poblacional. Eso también es fundamental. La diferencia entre estos dos valores se llama error muestral. El error muestral EM se simboliza, va a ser igual a X barra menos mu. Si calculamos toda la muestra posible, como era cantidad de muestra posible n a la n en el con y con, y en el sin y sin era n factorial sobre n chiquitita factorial por n menos n factorial, si calculamos toda esa muestra posible, estaremos trabajando con toda la población, es decir, que estaremos haciendo un censo. Pero eso no lo podemos hacer, por eso le digo que ahí estamos en el proceso, a partir de acá estamos en el proceso de deducción estadística. A partir de todos estos estimadores, porque se calcula por cada muestra un estimador, se puede construir la distribución muestral del estimador, ya sea X barra, S al cuadrado o S, que estamos calculando. Ahí en el ejemplo vamos a ver esto. No se olviden esto que estoy diciendo. De esta distribución muestral podemos calcular su media, la varianza y la desviación estándar. Estos tres últimos puntos es deducción estadística, es eminentemente teórico. No hacemos eso en la estadística inferencial. Nosotros lo vamos a hacer en el ejemplo para demostrar lo de arriba, ¿no así? Para demostrar que los teoremas que van a surgir, digamos, son eficientes y son efectivos. Esas acotaciones es importante que las tengan en cuenta. Y aparecen acá los teoremas, ¿ves? Tenemos teoremas para el con y con y para el sin y sin. El teorema 1 del con y con dice que la media de la población mu es igual al estimador E de X barra y es igual a la media de la distribución muestral, a esa que yo decía recién. Fíjense ustedes que decía, a partir de estos estimadores se puede construir la distribución muestral del estimador que estamos calculando. De esa distribución muestral podemos calcular su media, ¿ves? Ahí está su media, la varianza y la desviación estándar. Bueno, esa media se la simboliza con mu de X barra. Entonces, mu es igual a E, entre paréntesis, X barra, y es igual a mu de X barra. Este teorema nos dice que el estimador, esto es fundamental, la interpretación esta, es un estimador insesgado, pues todos los valores de los estimadores posibles giran alrededor de la media poblacional. Eso es lo que nos dice, que el estimador que hemos calculado es un estimador insesgado, pues todos los valores de los estimadores posibles giran alrededor de la media poblacional. Eso nos dice, esto es ya proceso de inducción estadística. Esto es lo que hacemos nosotros en la práctica. Calculamos el estimador y decimos, ese estimador es igual a la media de la población y es igual a mu y es igual a mu de X barra. Y decimos que ese estimador que hemos calculado es insesgado. Ahora, ¿será insesgado? Insesgado quiere decir que no tiene error. ¿Será insesgado o será sesgado? Para eso aparece el teorema 2, que va a decir, digamos, va a ratificar que es insesgado o va a rectificar ese insesgamiento y va a decir, no, es sesgado. Entonces, el teorema 2 nos dice que la varianza de la distribución muestral, o sea, sigma cuadrado de X barra, sigma cuadrado de X barra, es igual al cociente entre la varianza de la población, que esa sí se la conoce, la varianza de la población es sigma al cuadrado, dividido en el tamaño de la muestra en n. Entonces, ahí tenemos los dos teoremas. Los dos teoremas para el con y con. El teorema 1 dice, vuelvo a repetir, que la media de la población mu es igual a E mayúscula, abro paréntesis, X barra, y es igual a mu de X barra. ¿Qué nos dice ese teorema? Que el estimador calculado es un estimador insesgado, pues todos los valores de los estimadores posibles giran alrededor de la media poblacional. Entonces decimos que es insesgado. Eso es inducción estadística. Y el teorema 2, que también es inducción estadística, trata de rectificar o ratificar eso de insesgado. ¿Qué dice el teorema 2? Que la varianza de la distribución muestral, sigma al cuadrado de X barra, es igual al cociente entre la varianza de la población, sigma al cuadrado de X, dividido en n. Por lo tanto, esa varianza de la población es lo que se llama es un parámetro poblacional, que se lo conoce en muchos casos. Sigma al cuadrado dividido en n. Bueno, esos dos teoremas vamos a aplicarlo en un ejemplo para con y con, pero aparecen los teoremas para sin y sin. En los teoremas para sin y sin, espera un momentito, en los teoremas para sin y sin, estos son teoremas ya para sin y sin, aparece el teorema 3, que es idem al teorema 1,
del CONICON teniendo la misma interpretación, que dice que mu es igual a E, abro paréntesis, X barra, cierro paréntesis, es igual a mu de X barra. Es decir, y decimos, aquí también, como proceso de inducción estadística, esto es en la práctica, y decimos que ese estimador calculado que hemos calculado es insesgado. ¿Será insesgado o no será insesgado? ¿Quién nos va a decir eso? El teorema 4 en el sin, que dice que la varianza de la distribución muestral, sigma al cuadrado de X barra, es igual al cociente entre la varianza de la población y el tamaño de la muestra, sigma al cuadrado sobre n. Hasta ahí es lo mismo que el teorema 3, ¿no? Así, del CONICOM. Pero el hecho de no devolver la bolilla al bolillero provoca la aparición de un factor de corrección. No se olviden que estamos en sin y sin. Entonces va a ser sigma al cuadrado dividido en n, multiplicado por un factor de corrección. ¿Cuál es el factor de corrección? Es la diferencia entre n mayúscula, que es la población, menos n minúscula, que es el tamaño de la muestra, sobre n mayúscula menos 1. Ese se llama factor de corrección que surge como consecuencia de no devolver la bolilla al bolillero. Vuelvo a repetir de nuevo. En el sin y sin está el teorema 3 y el teorema 4. Si a algunos le llaman teorema 1 y 2 de nuevo, así, pero yo le llamo 3 y 4 para diferenciarlo bien nada más. Es idem al teorema 1 del CONICOM, que dice que mu es igual al estimador de X barra, o sea, E, abro paréntesis, X barra, y es igual a mu de X barra. Y se dice que el estimador calculado es un estimador insesgado, pues todos los valores, los estimadores giran alrededor de ese valor. Eso es insesgado. Pero, ¿será insesgado o no? Eso lo tenemos que demostrar. Y para eso aparece el teorema número 4 del sin y sin. Dice que la varianza de la distribución muestral, sigma al cuadrado de X barra, es igual al cociente entre la varianza de la población, sigma al cuadrado, dividido en n chiquitito. Hasta ahí, como les decía, es lo mismo que el teorema 3. Pero estamos en el sin y sin. En el sin y sin no se devuelve la bolilla al bolillero. El hecho de no devolver la bolilla al bolillero, ¿no es así?, produce la aparición de un factor de corrección acá en el teorema 4. Y ese factor de corrección es n mayúscula menos n chiquitita dividido en n mayúscula menos 1. Eso se llama el factor de corrección. N menos n sobre n menos 1. Esto Profe, es lo... Sí, ahí sí. los n son factoriales. No es factorial. Es n menos n sobre n menos 1. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Ahí va a estar la formulita. Pero esto, cuidado, esto es para el sin y sin. Esto es lo que se aplica. El teorema 1, el teorema 2 cuando fuera con y con, y el teorema 3 y el teorema 4 cuando fuera sin y sin. Esto es inducción estadística. Bueno, aquí viene las estimaciones que yo les hablaba hace rato, y después viene el ejemplo. Hay dos tipos de estimación. Si se recuerdan, apenas hemos empezado, yo dije que había, me estoy quedando sin tiempo, anoten por favor, anoten. 737, 82, 31, 78, 49. Es el ID. Vuelvo a repetir. 737, 82, 31, 78, 49. La contraseña es 6, T mayúscula, B minúscula, S minúscula. No, sí parece S minúscula. B corta y N. Me parece que ese S que lo tengo anotado acá es mayúscula, pero prueben de las dos maneras, ¿no? Le vuelvo a repetir. 6, T mayúscula, B minúscula, B larga minúscula, B larga minúscula. S, B corta minúscula, N minúscula. El S, no sé si es mayúscula o minúscula, porque lo tengo anotado acá, me parece que es minúscula. Prueben de las dos maneras si no pueden entrar. Prueben con S mayúscula o con S minúscula, ¿sí? Vuelvo a repetir, 737, 82, 31, 78, 49. 6, T mayúscula, B larga minúscula, S, me parece que es S minúscula, B corta minúscula, N minúscula. Listo. Bueno, yo les decía que había dos tipos de estimación, la estimación puntual o la estimación por intervalo. ¿Qué es la estimación puntual?
consiste en calcular el estimador mediante la aplicación de una fórmula. Como yo les decía, el X barra igual a una fórmula, eso nos da un solo número. Por lo tanto, ese número se llama, el resultado de ese se llama estimación puntual, que es lo que vamos a tratar, ¿no es así?, de, digamos, de ratificar en los teoremas 1, 2, 3 y 4, según sea con o sin sin. Ese estimador es el que estima, la aplicación de esa fórmula, el resultado estima el valor, si fuera X barra, estima el valor de mu, que es el parámetro poblacional. Pero hay otra estimación, que es la estimación por intervalo. Se estima el valor de parámetro a través de un intervalo que contiene dos límites. El intervalo es como una clase, ¿ves? Tiene un límite inferior y un límite superior. Entonces, ese es un intervalo. Ese intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Estos límites están conformados por el estimador puntual, o sea, el X barra, multiplicado, menos sería multiplicado por el desvío de la media poblacional y por la varianza de la distribución muestral, relacionado con un nivel de confianza. Nosotros a ese intervalo le vamos a dar un gamma que se llama el nivel de confianza, y ese gamma nos va a permitir calcular un D, que va a ser el desvío, y luego aplicaremos el teorema 2 o el teorema 4, según sea el con y con o el sin y sin. Eso también lo vamos a ver cuando veamos la estimación por intervalo. Yo le estoy adelantando nada más. Lo que sí tiene que quedar en claro es que la estimación por intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. La interpretación del intervalo, esto sí tomen en cuenta, es la siguiente. Anoten. Si se hicieran todas las muestras posibles y se calcularan todos los intervalos de confianza, en él, ponga por punto suspensivo, porque puede ser 90, 95, 99, en él, tanto por ciento de ello, los límites contendrían el valor de la media poblacional. Vuelvo a repetir. Hay dos tipos de estimación. La estimación puntual, que consiste en aplicar una fórmula para calcular el estimador, y por intervalo. Y por intervalo tenemos que el intervalo está compuesto por un límite inferior y un límite superior. Y a su vez tiene el intervalo como característica tener el estimador calculado, o sea, el X barra que hemos calculado, tiene un desvío con respecto a la población, que es el D, y la varianza de la distribución muestral, que es sigma cuadrado de X barra. Ese sigma al cuadrado de X barra no es otra cosa que el sigma cuadrado calculado en el teorema 2 o en el teorema 4, ¿no? Así, según sea con y con o sin y sin. Y la interpretación, eso anoten, porque esto es una pregunta de examen, la interpretación del intervalo de confianza es la siguiente. Si se hicieran todas las muestras posibles, se calcularan todos los intervalos de confianza, en el tanto por ciento de ellos, los límites contendrían el valor de la media poblacional. Bueno, aquí dejo para que ya en la próxima entremos en un ejemplo y veamos cómo se aplica este proceso de deducción estadística, que es teórico, y el proceso de inducción estadística, que es práctico, que realmente que se utiliza directamente es el de inducción estadística. En 5 minutos estoy de vuelta, por favor. ¿Ah? Ya saben, si no es S minúscula, prueben con S minúscula, será S mayúscula. Gracias.